Rusia ha lanzado 823 ataques de drones, un récord durante este fin de semana que ha caído en toda Ucrania en un ataque masivo durante la noche de las noches del sábado y del domingo, este pasado fin de semana, como hemos dicho. Fueron atacadas múltiples ciudades, incluida Kiev, donde murieron 2 personas, entre ellas un bebé, y al menos 54 drones y 9 misiles alcanzaron sus objetivos, mientras que en Kiev se informó del incendio del principal edificio del gobierno. ¿Qué busca Putin? ¿Qué busca el Kremlin? Aplastar a Ucrania y tomar todo el país. Adelante, bienvenido. Pues buenos días. Pues la estrategia de socavar la moral de la población con bombardeos y con ataques a las ciudades se ha intentado en muchas guerras, y la verdad que si uno repasa la literatura académica se encuentra, bueno, y la literatura académica y los hechos históricos, se encuentra que nunca ha sido suficiente para conseguir el colapso de la moral de la población. Entonces aquí hay algo que es más que ya de la lógica racional de pensar que los rusos creen que van a ganar la guerra golpeando las ciudades, sino que tiene un elemento como de castigo, como de despecho, porque esta guerra empezó para Rusia con la idea de que ellos entraban en Ucrania para liberar la población, es decir, que ellos esperaban que la población ucraniana las iba a recibir con los brazos abiertos, y hubo muy poquitas escenas donde viésemos a ciudadanos rusos con ramos de flores o con banderas, incluso alguna con la bandera de la Unión Soviética. Eso no sucedió, y entonces la excusa que ha tenido siempre Rusia de que esta guerra se ha prolongado ya más de 3 años es que la población ucraniana, al contrario de lo que ellos pensaban, que eran unos ciudadanos libres que necesitaban ser liberados de la opresión del gobierno de Zelensky, son malvados, son nazis y son tan culpables como el propio gobierno. Entonces esa idea de que la población que está apoyando el esfuerzo de guerra es culpable. Entonces, más allá de ese esfuerzo de castigo, a veces también queda la duda de muchos de los ataques que golpean núcleos de población y bloques de vivienda, siempre uno queda con la duda de si no son ataques fallidos contra instalaciones estratégicas, porque a veces hay edificios de viviendas que se han colapsado y donde han muerto familias enteras, pues detrás o al lado o un poquito más allá, a varios cientos de metros, había un nudo de ferrocarril, había un edificio importante. Entonces lo que estaríamos son ante los fallos de la tecnología rusa, que no tienen la precisión y la capacidad que, por ejemplo, Estados Unidos o Israel demostró en sus ataques. Entonces, estos ataques no van a ser determinantes, pero sí hay una esperanza por parte de Rusia de que esta guerra va a terminar con el colapso de la moral y, sobre todo, de la capacidad de Ucrania de sostener la guerra. Es decir, hacer que esta guerra sea suficientemente penosa con una población que ve ya que son 3 años de sufrimiento. No están cumpliéndose los objetivos de reclutamiento en Ucrania, hay problemas de personal, o sea, hay falta de hombres que quieran empuñar las armas, y entonces, más que lo que está sucediendo en el campo de batalla, la moral y la retaguardia parece que van a ser la clave en esta guerra. Ahora bien, Jesús, en un momento en que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha mostrado su consternación por los hechos ocurridos este fin de semana, están también las declaraciones de Emmanuel Macron, de Keir Starmer, de Giorgia Meloni y Antonio Costa. ¿Qué temores tienen esos líderes de la Europa occidental de que si cae Ucrania, Putin no se va a detener ahí y va a continuar para las repúblicas bálticas y para otros lugares que ya han sido escenario de guerras en el pasado? Ahí el problema no está tanto en lo que haga Rusia, sino en la falta de credibilidad que estamos sufriendo nosotros aquí en Europa occidental. Es decir, la idea de que Ucrania no solamente es importante por sí misma, sino porque es un examen, es un test, es una prueba en la que no solo Rusia, sino otras potencias, como por ejemplo China, nos está poniendo a prueba, nos está midiendo. Primero están viendo que hay una brecha y es decir, se ha quebrado la unidad de lo que es del mundo occidental, constituido por la Unión Europea y Norteamérica, o sea, Estados Unidos y Canadá. Primero, que ahí estamos fracturados. Segundo, vemos que Europa, que ha pretendido siempre toda la vida ser una gran potencia geopolítica, lo es en el plano económico, pero luego le falta la parte militar y sobre todo le falta una unión diplomática. Tenemos ya países como Eslovaquia y tenemos países como Hungría que están haciendo de submarino de quinta columna rusa, y a mí me preocupa no tanto el echarle la culpa o señalar la amenaza rusa, sino mirar para adentro, para nosotros, la Unión Europea, decir, somos creíbles como una potencia, nos están tomando en serio, porque ese es el verdadero problema, que la guerra de Ucrania se resuelva a favor de Rusia
y que Rusia vea que ha sobrevivido a las sanciones económicas, que Estados Unidos, a pesar de lo que dijese el presidente Trump, que si no encontraba, no veía colaboración del presidente Putin en acabar la guerra, iba a castigar, iba a tomar medidas, cosa que no ha pasado. Se han ido pasando las semanas, han pasado los plazos, y ahora vemos que después precisamente que esas conversaciones de paz no han ido a ninguna parte, se han intensificado, y como bien mencionaba, se están batiendo récords. Ya llevamos 2 noches desde el encuentro de Alaska en el que Rusia ha batido récords de ataques con misiles y con drones. Entonces esa es la preocupación, de que no somos creíbles y que al final Rusia piense o calcule que, por ejemplo, tratados como el de la OTAN, el artículo 5 famoso que establece que si un país ha atacado el resto le tiene que ayudar, son en realidad humo, son en realidad papel mojado. Y entonces eso lleva a la escalada, es decir, pues si la guerra de Ucrania le ha salido más o menos bien a Rusia, pues por seguir avanzando, porque ya vemos que Occidente no tiene músculo y no tiene sangre en las venas, que diríamos por aquí. Ahora bien, ayer, a la salida de la Casa Blanca, una batería de periodistas le preguntó que si vendrían nuevas sanciones ante estos ataques, nuevas sanciones contra Rusia, y el presidente dejó entrever la posibilidad de nuevas sanciones contra Moscú. ¿Cuán fuerte pudiera ser una decisión de ese tipo para por lo menos detener esta ofensiva de Putin contra Ucrania? Vimos en su momento que habían aminorado, por ejemplo, los ciberataques y los ataques de sabotaje rusos aquí en Europa, porque había un acercamiento y unas conversaciones con la Casa Blanca. Y lo que realmente siempre le ha temido Putin no es a Europa, que ya hemos visto que son una jaula de grillos, ahí cada uno con una versión diferente, con una divisoria enorme entre la Europa más cercana a Rusia y la Europa del Sur. El verdadero miedo que tiene Putin es que Donald Trump tome medidas y que dé un puñetazo en la mesa. Y nosotros aquí en Europa secretamente hemos estado esperando. Somos incapaces de resolver esta crisis por nosotros mismos, y es lo que yo llamaba ese truco de mago, a ver si se sacaba un conejo de la chistera, porque solamente las medidas militares de entregar ayuda a Ucrania no eran suficientes. A mí lo que me da la sensación es que cuando al presidente Trump se le acorrala, no solo se acorrala, pero se le plantea, ¿va usted a tomar medidas? Parece que contesta siempre positivamente. Cada vez que dignatarios europeos pasan por la Casa Blanca, vuelven con un cierto optimismo diciendo, hemos hablado con el presidente de Estados Unidos y nos ha dicho que más o menos está alineado con nosotros, pero eso se va diluyendo y parece que el presidente siempre opina de cualquier tema lo que le ha dicho el último asesor con el que ha hablado. Entonces se da la sensación de que va dando muchos bandazos, y cuando sale de hablar con Putin transmite unos mensajes de que parece que es su gran amigo. Cuando habla con los europeos parece que está totalmente alineado con nosotros en solucionar la guerra de Ucrania y presionar a Putin. Entonces yo este tipo de declaraciones, hasta que no haya nada firmado, una orden ejecutiva, pues la verdad que no me voy a creer que estamos ante un presidente realmente dispuesto a apretarle las tuercas a Rusia. Hay varios escenarios en varios teatros de operaciones, Jesús. Otro de ellos es la tensión que hay en el Pacífico. Buques de guerra de Australia y Canadá cruzaron el estrecho de Taiwán y el régimen chino desplegó un operativo de vigilancia. La fragata Ville de Quebec y el destructor Brisbane navegaron por esas aguas mientras el llamado Ejército Popular de Liberación de China desplegó fuerzas navales y aéreas para mantener el control de la ruta. ¿Cómo ves ese otro centro de tensión en el Pacífico? Sí, esas operaciones suelen ser relativamente periódicas y es curioso porque van cambiando. Por ejemplo, ha habido despliegues alemanes, ha habido despliegues británicos. Si países europeos han ido allí, se han enviado una fragata o un destructor, le han dado un mensaje de apoyo a Taiwán, porque el caso aquí es que China considera que esos son poco menos que aguas interiores. Si Taiwán es una provincia, las aguas que hay entre la China continental y Taiwán son aguas chinas. Entonces, los países amigos y aliados de Taiwán navegan por esas aguas en lo que se llaman operaciones de libertad de navegación para demostrar que eso son aguas internacionales y que allí los chinos no ejercen ningún control, cosa que por supuesto, como has dicho, genera protestas. Pero aquí estamos con el mismo problema que con Ucrania, es decir, mandar un barquito y que, bueno, un barco importante, no necesariamente, en el caso del destructor australiano, pues se trata de un diseño español bien conocido con un sistema bastante avanzado de defensa antiaérea, o sea, no es un barco despreciable. El problema es que estas cosas pasan en tiempo de paz y es muy fácil simplemente aguantar el chaparrón de protestas diplomáticas chinas. El problema aquí, y exactamente igual que en Ucrania, es si hay una guerra
los países occidentales, y en este caso incluyendo también Australia, porque es un país, vamos, de cultura occidental, van a poner muertos encima de la mesa para defender Taiwán, o nos va a pasar que vamos a encontrar excusas, mandaremos nuestros pensamientos y plegarias por la población de Taiwán. Esa es la verdadera cuestión, porque vemos muchos gestos. Por ejemplo, los británicos pasearon hace poco su portaaviones por allí, y siempre son gestos en tiempo de paz, pero cuando llegan la prueba de verdad, vamos a cumplir nuestra palabra, vamos nosotros aquí en Europa, vamos en Estados Unidos a poner muertos en la mesa, porque estamos hablando no solamente de poner tropas, sino de sufrir las bajas, de sufrir los daños y las consecuencias de poner ahí nuestra voluntad y nuestro empeño. Y eso es lo que están esperando Rusia y China, que nosotros aquí en Occidente vayamos cada vez temblando, cada vez dudando más, de que pensemos que, bueno, vamos a respetar sus esferas de influencia, vamos a ir hacia un mundo más pequeño en el que cada país, cada imperio va controlando su esfera de influencia, y mejor no tener problemas. Por eso yo decía que Ucrania es un examen, es una prueba, porque nos están observando, nos están vigilando cómo en un país que está sufriendo un ataque de una potencia imperialista y agresiva vecina, y nosotros aquí estamos diciendo que estamos comprometidos con la libertad y con la democracia y con la defensa de ese país, pero bueno, luego los gestos, es decir, las palabras no se corresponden. Y Taiwán es otro caso igual, y es también preocupante pensar que, llegado el caso, gracias a la influencia, a la propaganda y al temor o al escepticismo, aquí terminemos asumiendo que, bueno, ¿para qué tener problemas con China, que es la fábrica del mundo, la gran potencia del siglo XXI, y mejor no tener problemas? Eso es el momento en el que estamos, ese es el rumbo que tenemos que decidir qué tomar, y el futuro y el mundo que vamos a construir en lo que nos queda del siglo XXI. Jesús Pérez Triana, como siempre, muy agradecido por tu tiempo, y hasta una próxima oportunidad.